primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas. Escriban por favor si la transmisión llega bien. En los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos y potestades por él. En los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos y potestades por él y para él. Él existe antes que todas las cosas. Es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por él el Padre reconcilió todo. Lo que hay en la tierra y en los cielos, pacificando por la sangre de su cruz. Lo que hay en la tierra y en los cielos, pacificando por la sangre de su cruz, de su cruz. Imagen de Dios invisible. Les pongo de nuevo esta canción porque tiene todo que ver con lo que vamos a desarrollar en la charla. Se llama Imagen de Dios invisible y en realidad es el himno de los cristológicos de Colosenses hecho canción. Hola, Lu. Imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos y potestades por él. En los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos y potestades por él y para él. Él existe antes que todas las cosas. Es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Déjense tocar por la letra del himno. Por él el Padre reconcilió todo. Lo que hay en la tierra y en los cielos, pacificando por la sangre de su cruz. Lo que hay en la tierra y en los cielos, pacificando por la sangre de su cruz, de su cruz. Imagen de Dios invisible. No, basta de música, por ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Otra charla de los martes que se va haciendo, hola María, que se va haciendo costumbre para acompañarnos en tiempos de cuarentena. Empezamos con el sentido de el espíritu como presencia en la ausencia o en la distancia, cercanía en la distancia, le pusimos de título. El martes pasado hablamos de comulgar con la fragilidad en tiempos de ayuno eucarístico
Y hoy, que ya estamos en tiempos de Pascua, hola Grace, van apareciendo los amigos por acá. Conviene empezar a navegar o a nadar o a sumergirse en el misterio de la vida en abundancia para todos. Hola Tati, hola Tati. Los que somos de San Isidro, sé que hay gente y amigos de distintas diócesis y de distintos países. La vida Shaquille por ahí, que es de Puerto Rico, gente de Salta, de Santiago del Estero y de otros lados. Bueno, sepan que nuestra iglesia de San Isidro está un poquito de duelo porque un cura muy querido nuestro, que es obispo, fue hasta hoy obispo de San Martín, Miguel Ángel Daníbale, murió esta tarde después de una larga batalla con una leucemia, y estamos todos bastante conmovidos por esto. Así que, Tano, en el día de tu Pascua, queremos meditar sobre lo que implica para nosotros la Pascua. Y el título de la charla estaba anunciado como un reconocerse en el resucitado, origen y destino. A ver, la resurrección como origen y destino de la plenitud humana o de la plenitud personal. Bueno, da para mucho. Creo que con esto podríamos escribir un libro entero, miren. Pero bueno, vamos paso a paso, vamos con una meditación de martes por la tarde. Saben, no sé si son asiduos lectores de las redes, pero los jóvenes usan mucho un meme en el que aparece el hombre araña señalando y sorprendido a otro hombre araña que lo señala y se sorprende también. Y los chicos lo usan para significar justamente que alguien está diciendo lo mismo o que alguien se está reconociendo en el otro, así como la sorpresa de, uy, hola Julia. El reconocerse en... Y los que leyeron el Evangelio de hoy o celebraron misa habrán visto que en ese pasaje estupendo, que da para pintar muchos cuadros, de María Magdalena visitando la tumba de Jesús, primero llora y el ángel le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le contesta ensimismada en su dolor, gracias Oscar, ella le contesta ensimismada en su dolor, y después aparece Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y era él al que ella buscaba, claramente. Y María Magdalena no lo reconoce por varios motivos. Podríamos decir porque está demasiado metida en su dolor. ¿Cuántas veces nos privamos de descubrir los despuntes de la vida nueva en nuestra vida porque estamos demasiado obsesionados por la vida vieja o por el dolor, ¿no? ¿Cuántas veces le rezamos más al dolor que a la vida? Pero más allá de eso, también es cierto que Jesús, igualito que antes, no estaba. No es la primera vez que no lo reconocen. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el relato de los peregrinos de Maús, Jesús charla con los dos largo y tendido y ninguno lo reconoce. Lo reconocen solo al partir el pan, que es un temor ese. Por eso, sin tratarla, sin hacerle bullying a María Magdalena, sí es muy interesante que reparemos en un dato. María, ensimismada, habla con Jesús y no se da cuenta que Jesús, hasta que Jesús le dice, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Wow.
reconocimiento recíproco. Pero no es María la que dice, ajá, te descubrí, sos vos, sino que María escucha de boca del resucitado su propio nombre. María lo primero que hace es escuchar su identidad más profunda que viene del resucitado. Y solo cuando se reconoce a sí misma en esa palabra, en ese nombre pronunciado por Jesús, le dice, Raboní, sos vos. Fíjense que solo esta escena, solo este versículo daría para pensar un montón. Reconocernos a nosotros mismos en la verdad más profunda de lo que somos, al menos desde la fe, no es una tarea que podamos realizar a solas. No es simplemente el fruto de una introspección, de un fondeo, de un navegar en nuestras profundidades abisales, no, sino del diálogo que tenemos con el resucitado, o de una búsqueda fuerte, a veces sufrida, que tenemos con la vida en abundancia, con la vida de la vida en abundancia. María se siente ella misma, quizás más ella misma que nunca, cuando escucha la palabra de su nombre, cuando escucha su identidad pronunciada como si fuera de nuevo creada desde aquel que hace nuevas todas las cosas. Imagínense la escena, ella que venía llorando un duelo personal, escuchar su nombre de aquel a quien lloraba y amaba. Son 2 o 3 procesos en uno, es una super promo. Escuchar el propio nombre, reconocerse en el encuentro con la presencia del ausente por quien su corazón gemía, crujía. Creo que cualquier método de introspección o que fomente la vida interior es fundamental, pero nuestra identidad más profunda y nuestro origen más profundo nos viene del diálogo no con cualquier Jesús. Y esto es muy interesante. No con cualquier Jesús. No con el de la cruz, o el del madero, o me viene a la mente esta poesía de Machado que canta también Serrat, o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni debo a ese Jesús del madero, sino al que anda sobre el mar, al que camina sobre el mar. No, ninguno de esos Jesuses nos revela la verdad más profunda de lo que somos, sino el Jesús resucitado. Es el que nos da al final de nuestro recorrido, o al menos en el presente, la verdad de quiénes somos. Y miren qué interesante, no es que la identidad nos viene dada en una especie de DNI espiritual y psíquico en el pasado, sino que esa identidad profunda se redefine en nuestro encuentro con Él. ¿Cuántas veces vivimos totalmente atados a lo que creemos que es absolutamente determinado por un pasado que no elegimos? Por supuesto que podemos estar muy condicionados. La psicología, gracias a Dios, se dedica a desentrañar estos condicionamientos interiores que explican mucho de lo que somos hoy, pero no explica todo lo que seremos, al menos desde la espiritualidad. Nuestra versión definitiva no es el pasado, no es fruto de las determinaciones del pasado, sino más bien se
fragua o se gesta en el encuentro del presente y en nuestras elecciones a futuro. ¿Mm? Y eso es muy interesante. Somos lo que elegimos ser al final de nuestro camino, que no es poca cosa. No somos solo nuestro pasado, no somos solo nuestros errores, nuestras tragedias, nuestras mutilaciones, sino que somos sobre todo aquello o aquellos y aquellas que elegimos ser en el diálogo con el resucitado, con el que hace nuevas todas las cosas. ¿Es el libre albedrío? Sí, siempre y cuando es regenerado y resucitado por esta nueva identidad que se nos da. Porque alguien podría decir, somos artesanos de nuestro destino, más o menos, no siempre. Un momentito. Bueno, Siri, habló Siri. No necesariamente. Porque si permanecemos presos de nosotros mismos y de nuestro pecado y de mil esclavitudes, pues somos fruto de esas esclavitudes, no tanto de nuestra libertad. Pero a donde quiero ir, en realidad, es a la resurrección como fuente, origen y destino de nuestra plenitud personal. La canción que yo les puse al comienzo era el himno de los Colosenses, Colosenses 1, 15, 20. Y ahí dice el himno, escuchen bien, hablando de Jesús, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Hasta ahora está hablando de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestados, todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Es tanta la información que acaba de tirar. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, incluido ustedes, incluido yo mismo, el mundo entero, la creación, el cosmos, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Fíjense esto, Aixa, Julia, Élida, Sebastián, Pepe, Lucrecia, Alejandro, el Tano de Aníbal, y cada uno de los millones de nombres fueron creados en Jesús, por Jesús y para Jesús. Y alguien podrá decir, ¿de qué Jesús me habla? ¿Cuál de los Jesuses de los muchos que hablamos? ¿Estará hablando del Hijo, el que existía antes de la creación del mundo? No. Y dice abajo, Él es el principio, el primogénito, el primero que resucitó de entre los muertos. ¿Saben qué? Les voy a traer una frase que les va a sonar, les va a dar vuelta a la cabeza y no la van a entender de entrada y no me importa, porque las cosas que quedan resonando muchas veces nos descolocan para bien. Saben, Dios creó al mundo en Cristo muerto y resucitado. Va de vuelta. Dios creó al mundo en Cristo muerto y resucitado. Y alguien dirá, ¿y esto? Pero la evolución dice que en realidad somos el fruto del Big Bang y de millones y millones y millones de años de evolución. Sí, claro, desde un punto científico, sin duda, y no lo negamos. Nosotros estamos hablando de otras profundidades. Dirá Juan de la Cruz que el Padre crea al mundo para darle una compañía al Hijo, y lo crea en el Hijo y para el Hijo y por el Hijo. Y esto, que puede sonar medio extraño, empieza a ser interesante cuando lo decimos en clave personal. Yo, Alejandro, fui creado por Jesús resucitado
para Jesús resucitado y subsisto, dice acá, fíjense, todo subsiste en Cristo, en Él. Subsisto en el sentido de que puedo hacer pie, puedo apoyarme, aunque me pase un tren por encima, subsisto, estoy, si hago pie en Jesús resucitado, en el resucitado o en la resurrección. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque nos cuesta un montón asumir que fuimos creados para el gozo y la vida en abundancia. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Alguien que le rezó mucho al Jesús crucificado hizo que muchas de nuestras abuelas entendieran que nosotros vinimos a este mundo para sufrir. Aquí en este valle de lágrimas, sea pues, Señora abogada nuestra, ¿no? El mundo y la vida como un valle de lágrimas para adelantar y sufrir y después merecer la vida linda después de la muerte. Vinimos para amar, fuimos creados desde el principio para el gozo y para la vida de resucitados. Fuimos, si quieren, gestados en la Pascua. Por eso es tan simbólico lo que se hacía tiempo atrás en la vigilia pascual, ya no se hace prácticamente, pero en la vigilia pascual, por supuesto cuando no hay cuarentena, ¿no? En la vigilia pascual se solía sumergir el cirio pascual en la pila bautismal. Toda la simbología que ustedes sospechan está ahí. ¿Por qué? Porque se suponía, se debe entender con este signo, que el cirio pascual, que es la presencia del Cristo vivo, fecundaba a la iglesia y daba a luz a todos sus hijos. Dicho de otro modo, fuimos gestados en la Pascua y para la Pascua. Imagínense el impacto que esto tiene en la comprensión de nuestra vida, en la comprensión de nuestros conflictos, de nuestros sufrimientos, de nuestra historia con el dolor, con la crisis, con las limitaciones, con los fracasos, con los desencuentros, desavenencias, litigios, con peleas. Y agreguen todos nuestra humanidad ahí. Fuimos creados en la Pascua y para la Pascua. Ahora bien, la Pascua no es un Club Med premium, ¿eh? No, claro que no, digamos, es la cruz redimida, rescatada y transfigurada por un amor realmente tan fuerte que es capaz de atravesar el dolor que está muy presente y resignificarlo a partir de la entrega. Esa es la Pascua de Jesús, pero también se puede hacer la nuestra. Dicho de otro modo, como nacimos de la Pascua y para la Pascua y tenemos vocación de resurrección, y en la resurrección se juega gran parte de nuestra identidad espiritual, si no toda nuestra identidad espiritual. Dicho de otro modo, tenemos el ADN de la Pascua. Tenemos la Pascua en nuestro ADN, es nuestro ADN espiritual. Bueno, como estamos llamados para esta transformación y resurrección personal, que no es solo la que viene después de la muerte y al final de la historia, en el juicio final de Miguel Ángel, sino la resurrección de la vida, del sentido, el estallido del sentido que viene con el vínculo profundo con Dios que se me da, de esa resurrección hablo, pues entonces, ¿qué estoy haciendo de mi vida espiritual que no me dispongo totalmente para esa Pascua? ¿Esto es invento? No. Está lleno de citas, les voy a leer algunas, pero después quiero un poco de poesía de los místicos. Vamos con la lectura, la segunda lectura del
domingo de Pascua, que tiene esto tan claro, ya que ustedes han resucitado con Cristo, dice Pablo en la carta a los Colosenses, busquen los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y aquí viene la frase dura, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Mucha cosa. Primero, ustedes están muertos, no tanto en el sentido de, ¿cómo se llamaba aquella película? Me olvidé, donde había un chico que decía, veo gente muerta. Bueno, no tanto en ese sentido, que estamos muertos y no nos damos cuenta. No. Más bien en el sentido de que Dios en la Pascua realmente se sumergió hasta el fondo de nuestra espesura, de nuestra negrura, de nuestro corazón baldío. Y desde allí, sexto sentido, gracias, Caro, a esta sabía, lo dije porque sabía que lo iban a decir, veo gente muerta. No es tanto en ese sentido, exactamente, también, Marianela, ¿cómo estás? Sino que para poder vivir en serio esta vida de plenitud en abundancia, es necesario volver a nacer, como dice Jesús en la carta a Nicodemo. Es necesario ahogarse y resurgir. Acá está la simbología del bautismo. Sumergirse, morir y volver a nacer. Están llegando. Sexto sentido, sexto sentido. Sí, era esa. Estamos muertos porque estamos vivos. Porque estamos vivos con mayúsculas, y eso implica claramente una decisión y una ruptura con aquello que nos tironea, que nos descentra, que nos atomiza, que nos esclaviza. Por eso dice Pablo con muchas fuerzas, ustedes están muertos, pero busquen las cosas de arriba, no las de abajo. O sea, vivan, decidan esta resurrección que reciben, decídanla en el día a día, en cada cosa que viven, decidan ser resucitados por el Padre. Decídanla. La resurrección es para buscarla, es para dejarse atraer, para habitarla. Hola, Juan, es para abrazarla y es para transitarla, claramente. ¿Por qué creen entonces, que en el momento de la transfiguración, que es cuando Jesús les da un spoiler de cómo termina todo, aunque los discípulos no lo entienden, en la transfiguración tanto Pedro como Santiago y Juan les dice a Jesús, ¿querés que hagamos 3 carpas? Estamos bien acá, ¿cómo no vamos a estar bien? La escena de la transfiguración es el momento en el que Jesús les muestra lo que están llamados a hacer. Por eso ellos dicen, claro, se está bien acá. Y sí, claro, ¿cómo no se va a estar bien? Si a esto estás destinado, a este ser transformado y transfigurado, estás llamado también vos. Cuando Jesús aparece transfigurado, no está haciendo como ostentación de su divinidad, no. Está diciendo, hey, este es el destino de ustedes también. E insisto, hay que convencerse en serio de que estamos destinados
para esta resurrección, este gozo y esta vida en abundancia. Muchas veces cargamos con esos mandatos internos que nos vienen o de otros o de la misma vida que nos engañó y que nos convenció que estábamos hechos para volar, para un vuelo rasante y no para vuelo de altura. La Pascua, este tiempo, es para dejar que la contemplación de la belleza desbordante de esta vida triunfante de Jesús a través de la entrega nos cautive y nos revele que eso es lo nuestro y ninguna otra cosa. Yo quiero eso, ni más ni menos, quiero eso. Quiero eso. Y hasta que no tengamos mucha determinación para esto, entonces no vamos a vivir a la altura de ese destino que nos toca. Una anécdota sonsa. Cuando yo vivía en Italia junto con otros curas mientras hacía el doctorado en teología, en las vacaciones nos podíamos ir a aprovechar y a trabajar en parroquias o a estudiar idiomas. Y por lo general había que buscar un lugar medianamente barato, porque por supuesto, imagínense, argentinos en Europa y viviendo permanente, sin trabajo, sin mucho ingreso. Bueno, vivíamos medio de la providencia. Y ahí uno de los amigos del grupo dice, yo tengo que mejorar mi inglés. Entonces empezamos a sugerirle, bueno, mira, hay gente que tiene una parroquia de conocidos en Irlanda, o podés ir al interior, en Escocia, y él nos miró y nos dijo, no, si quiero estudiar inglés me voy a Londres. Y nos reímos todos y le dijimos, ¿sabes qué pasa? Londres es absurdamente caro. O sea, tomarte un subte te puede llegar a costar 6 libras esterlinas, que son como $10, y al día de hoy serían como 1.200 pesos un viajecito en subte. ¿Estás seguro? No, yo quiero Londres. Londres, Londres. Y estaba totalmente decidido que tenía que ir a Londres para estudiar inglés. ¿Dónde terminó haciendo su curso de inglés? Por supuesto que fue en Londres. Sí. Él sabía muy bien a dónde tenía que ir. No se resignó con nada menos que Londres. Entonces, ¿por qué este ejemplo medio banal? Porque Luisito estaba totalmente determinado a lo que él creía que era lo mejor. Pregunto, ¿estamos convencidos y determinados para la vida de resucitados, para la vida en abundancia? ¿Estamos convencidos de que fuimos creados para ello y que lo que nos ofrece Dios es ni más ni menos que la posibilidad real de llegar a esa vida plena? Miremos nuestras vidas y veamos en qué se van nuestras decisiones, nuestras prioridades, por qué sufrimos, por qué nos preocupamos. Y eso nos va a decir si estamos apuntando a donde realmente tenemos que apuntar. Y alguien dirá, bueno, la resurrección viene después de la muerte. No. Sí, viene después de la muerte. Esa es la resurrección de la carne. Pero de esa hablaremos más adelante. Quiero leerles algunas citas de nuestro amigo a esta altura, de nuestro, qué lindo, Elida, 100%. Estamos hechos para esa vida. Abracemos la vocación de resucitados que nos ofrece. Ahora, no creamos que es vivir, insisto, en un club med espiritual, sino la posibilidad de renacer una y otra vez, de ser engendrados en el resucitado todos los días, una y otra vez, por fuerza de la gracia. Escuchen esto, porque acá quiero llegar. Una vez más, mi amigo Christophe Le Breton, que a esta altura
no lo conocen, tengo una foto, se los voy a presentar, espérenme que voy a buscarla. Como verán, una verdadera charla de living. Acá está Christophe Le Breton a esta altura de 45 años más o menos. Como yo, casi le pego en el palo. Este es Christophe Le Breton, uno de los 7 mártires de Argelia, la película famosa de dioses y de hombres que ganó el Festival de Cannes, y las citas que les fui leyendo estos días, todas vienen de su cuaderno de oración, donde él anota los últimos 3 años de su vida interior antes de que lo maten. Que era un monje roto, en el sentido de no tenía una vida armadita, linda y prolija. La vida lo había trastocado bastante y era de una horneada muy posmoderna, muy flojita, con muchas tuercas sueltas, diríamos. Y por eso atrae, porque no es alguien de libro, es alguien tan roto e incoherente como nosotros. Y justamente por esta razón, porque está tan roto y tan agrietado, diría Rumi, el fundador de la corriente sufí, del islamismo, justamente por estar tan, disculpen, pero yo vivo solo y escucho una puerta que se abrió. Bueno, justamente por estar tan agrietado, dejó traslucir la luz. Esa es una cita de Rumi. Felices los rajados, porque la luz los atravesará. Bueno, y ciertamente que lo atraviesa a través de su debilidad. Escuchen estas notas. La primera, vuelca esto después de un rato de oración. Escucha, yo en ti, como el Padre y yo, Él en mí y yo en Él, somos uno. Escucha, yo soy en ti la resurrección y la vida. Es claro que está rezando con el Evangelio de Juan, pero acá hay algo que él cambia. Siente que Jesús le dice, escucha, yo en ti, como el Padre y yo, Él en mí y yo en Él, somos uno. Jesús le dice a él, mira que yo estoy en vos, yo vivo, yo te habito, pero agrega después, yo soy en ti la resurrección y la vida. ¿Qué hay de nuevo? Esto lo escuchamos en el diálogo con Marta, con María, con Marta y María, antes de resucitar a Lázaro. Ahí le dice Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aquí hay un plus. Yo soy en ti la resurrección y la vida. Diciendo, vos estás siendo habitado por la resurrección y la vida porque yo vivo en vos. De modo que estás habitado por la resurrección. Acá lo que cambia es el en ti. ¿Por qué? Porque hay un proceso de, vamos a decirlo en fino y en difícil, porque para algo estudiamos, de subjetivización del fenómeno o del acontecimiento pascual. Dicho de otro modo, no es la resurrección y la vida vista
en un cuadro del Greco, como diciendo, uno la ve en pantalla y mira y dice, qué lindo. Yo soy en vos la resurrección de la vida. Yo soy el proceso de regeneración y de recreación continua que no lo estudias como si fuera un fenómeno cósmico, sino que acontece en la profundidad de tu existencia. ¿Lo crees? Ese proceso de regeneración continua y de reconciliación continua del mundo entero nos habita y tiene un nombre y un apellido: Jesús resucitado. Por eso, como Él nos resucita, Él vive en nosotros en lo más profundo. Ahí alguien preguntaba por ahí, estamos hablando de la libertad o del libre albedrío, no y sí. Porque no se trata simplemente de decir, voy a tratar de resucitar. Hago fuerzas y voy a resucitar. No funciona así. Lo primero que hay que hacer para resucitar es estar muerto, digamos, el único requisito. Y el estar muerto implica la aceptación de nuestra impotencia. No por nada, Pablo dice, porque soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque mi fragilidad o mi debilidad o mi impotencia es materia prima de la resurrección que acontece en mí. Cuando me doy cuenta que no es simplemente una propuesta, un pum para arriba de coaching o algo así. Todo bien con el coaching, pero a veces me suena un poquito voluntarista. Dicho eso, nomás salgo de la crítica y voy. No se trata simplemente de decir, a ver, rutina para hoy, salgo, medito a la mañana, corro, desayuno sanito, después resucito, después hago trámites. Resucitar es nuestro destino, pero no puede ser parte de nuestra duty list. No, somos alcanzados por esa resurrección que acontece en nosotros. Pero cuando acontece en nosotros, pasan cosas. Miren esto. Otra cita de Christoph. Él dice, sabe que están por matarlo. ¿Tenés un libro para recomendarme? La casa en el puente. Gracias. Estoy familiarizado con ese libro, Sergio. Gracias. ¿Por qué lo escribí yo? A ver, ¿dónde estamos? ¿En serio? ¿Me decías en broma, Sergio, o no? Atravieso la muerte. ¿Cuándo? Pues viviré la vida fraterna de este lado, ya que deseas vernos llegar juntos a la vida. Hoy me dices, levántate, ve hacia ti mismo, hacia tu yo pascual. Ya vimos esta cita, pero es tan fuerte. Levántate, ve hacia ti mismo, hacia tu yo pascual. No te pido que para ser santo y ser pleno estés fuera de vos mismo, al contrario, profundiza en la resurrección que te habita, porque ahí te vas a encontrar con tu yo pascual. ¿Qué es el famoso yo pascual? Coaching diría, hoy la tengo con el coaching, pero todo bien con el coaching. Coaching diría tu mejor versión, y sí, claramente, pero tu mejor versión no como fruto de tu diseño personal, sino como fruto de la gracia y de tu libertad que se suma a esa transformación que Dios te da. El yo pascual es el yo transfigurado por el amor. El yo pascual es el yo definitivo.
el de la poesía de Casaldáliga. Al final de la vida me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. El yo pascual es el yo transformado a fuerza de confianza, de dejarse resucitar y de abrazar la compasión, como modo cotidiano de resucitar uno mismo entregándose a los demás. Más que, dice Shokil, necesitamos rompernos para ser resucitados. Ya estamos rotos, Shokil. Bueno, a lo mejor vos no, yo sí. yo sí. Estamos rotos. No nos damos cuenta, pero estamos rotitos. Hay otra frase estupenda de Christophe. Tu semejanza me atrae. Dentro de tu Pascua me he deslizado y me dejo enteramente tomar en tu vida. Tu resurrección me invade, por ti se actualiza el don y todo se eterniza en alegría. Evangelio y poema a tu modo de ver. Invitación a comulgar, avanzando en el desprendimiento, en el amor crucificado, en ti resucitado. Mucho junto, pero acá hay mucho de lo que yo quiero decirles. Tu semejanza me atrae. La resurrección se decide, sí, pero después de haber sido seducido por ella. Por eso, todo este tiempo de Pascua es para dejarse seducir por la belleza de la resurrección. Por favor, les pido, no lo tomen como una clase para resucitar mañana por la mañana entre las compras que uno tiene que hacer y los trámites que tiene que hacer online. Uno se tiene que dejar atraer y enamorar por esta Pascua, seducir por esta Pascua. ¿Para qué? Para que esta Pascua que nos atrae nos lleve a decidir deslizarnos en ella. Dentro de tu Pascua me he deslizado, dice Christophe. Tu resurrección me invade. Y sí, si te deslizaste en ella y te sumergiste en ella, empezás como una esponja a verte rodeado de esta resurrección. Y miren lo que dice acá, invitación a comulgar. ¡Opa! ¿Comulgar? ¿Pero qué estamos hablando en la misa? De la misa. No, está hablando de comulgar en otro sentido. Avanzando en el desprendimiento, en el amor crucificado, en ti resucitado. Es tan profundo esto, pero es tan profundo. La Pascua me atrae, me seduce, hace que me deslice en ella para empezar a gozar de esta vida nueva. Y en realidad me invita a comulgar, pero no a comer la pastillita de Dios, digamos, no a simplemente deglutir la forma consagrada que me deja tranquilo como buena persona que soy, cumpliendo con el contrato en el que Dios aporta el seguro contra todo riesgo. No es la comunión automatizada del que deglute consumiéndolo a Dios y después se va a vivir una vida totalmente impermeable al Evangelio y a la Pascua. No está hablando de esa Pascua, de cristianos promedio, de cristianos medio pelo. Está hablando de gente que se deja sumergir y deslizar en la Pascua y se ve totalmente invadida por la Pascua. Y esa Pascua, como es un movimiento de pasaje, eso quiere decir Pascua, recuerden que para que los judíos de habla inglesa, el fin de semana pasado lo que festejaron
no es la Easter, sino la Passover, le dicen ellos. Passover. Es como atravesamos. Es una transición, un movimiento de mi eje hacia vos. Por eso, fíjense, a comulgar, y esta expresión es bellísima y es hondísima. Cáptenla conmigo y emociónense conmigo. Invitación a comulgar, avanzando en el desprendimiento, en el amor crucificado, en ti resucitado. Comulgamos realmente cuando nos desprendemos de nosotros mismos, en el amor crucificado, que ya está resucitado en Jesús. Es como si de pronto, a la hora de decidir autodevastarnos, dirán los rusos, o desprendernos de nuestro ego, desprendernos de nosotros mismos y entregarlos como hace el pelícano, en la época de Jesús, para ilustrar la Eucaristía. Muy bueno. Conmoverse con Dios, dice Loli Canestri. Sí, Loli, conmoverse, moverse hacia el otro, digamos. En el fondo es una cuestión de preposiciones, de vivir hacia el otro, yendo hacia el otro, totalmente compenetrado por un movimiento que nos excede. No es que yo decido dar alegremente mi vida por el otro. Minga, el instinto de supervivencia hace que uno se autopreserve. Esto va en dirección contraria. El comulgar es entrar en un camino de apertura, ya lo creo, Estela, pero no es simplemente de apertura, de open-minded, no. Me abro, abre tu mente, canal infinito. No, de apertura al otro, de apertura absoluta y radical hacia la vida del otro. Por eso dice, comulgar es desprenderse personalmente, desprenderse del propio ser en el amor crucificado, en ti resucitado, digamos. Y acá es donde entra el dolor como medio, no como precio que hay que pagar, si o si hay que sufrir para... No. Pero el amor radical implica la donación de la propia vida y eso es lo que duele. Por eso comulgamos desprendiéndonos de nosotros mismos en el amor crucificado, en Dios resucitado, en vos resucitado, Jesús. Una última frase del mismo Christoph. Dice, ya sabe que lo van a matar. Y escribe esto. Tomando parte en tus sufrimientos, oh Cristo, nuestra Pascua, mediante la paciencia, para merecer estar en tus reinos, consortes, eucaristizados, cristificados, poder del amor crucificado. De vuelta. Tomando parte en tus sufrimientos, oh Cristo, nuestra Pascua, mediante la paciencia para merecer estar en tu reino, consortes, eucaristizados, crucificados. Porque en el fondo, este es el movimiento que traduce en la diaria la capacidad de hacer Pascua de Dios en nosotros y de nosotros hacia el otro. Estar eucaristizados, nosotros transformados como esa Eucaristía que vemos y que somos. Pero ojo que la Eucaristía, la real, no es estática, no es la forma consagrada simplemente la que ponemos ahí. Eso es lo que vemos. Y Dios sabrá perdonarme la irreverencia. Lo que vemos es una galletita blanca y medio sosa que ni siquiera pan parece.
Alguien decía por ahí, hay que hacer un doble acto de fe. ¿En qué? En pensar, primero que eso es el cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, sin duda. Pero el segundo acto de fe que hay que hacer es creer que eso que comulgamos es pan. ¿Por qué? Porque, porque la apariencia del pan no dice nada, realmente no dice nada, no es una brioche con una mantequita y una salsita, unos dips, no. El que vive eucaristizado posiblemente se despoje hasta del atractivo del vivir en la virtud. O sea, ya no retiene nada para sí y puede que pase totalmente desapercibido. ¿Cuánta gente que ama en serio en el silencio está en los hechos eucaristizada, pero muy poca gente se da cuenta? ¿Por qué? Porque no llama la atención. Pero esa es una existencia resucitada, digamos. Y por eso creo que vale la pena dejarse tocar, dejarse alcanzar, dejarse atraer, dejarse invadir por la fuerza de la Pascua y de la resurrección. Porque no solo que nos traslada a la dimensión real a la cual fuimos destinados por en la misma creación, pero a la que jamás habríamos llegado por cuenta propia porque nos excede. No solo nos transferimos o accedemos al upgrade de vida real, de vida con mayúsculas, de vida en abundancia, sino que el solo proceso de ir hacia esa resurrección definitiva, estando habitados por esa resurrección en lo más profundo, es lo que nos va transformando y transfigurando. Es tan grande y tan rico esto que lo iremos desmenuzando todo lo que la cuarentena nos permita. Digo, es un proceso de transformación, de tránsito, de salida de uno mismo hacia el otro y hacia el otro en forma eucarística. Pero todo esto está condensado en esta experiencia de resurrección y así como no, a ver, como decíamos de la Eucaristía, ¿cuándo fue? El sábado, no, el martes pasado, sean lo que ven y reciban lo que son cuerpo de Cristo, bien podríamos parafrasearlo y decir, sean lo que ven y reciban lo que son resurrección y vida. Fíjense que con todo lo irreverente que pueda sonar, si somos cuerpo de Cristo y somos Cristo, al decir de Agustín, entonces también somos resurrección y somos vida, ad modum recipientis, digamos, en la medida en que recibimos eso y participamos de aquel que es en nosotros la resurrección y la vida. Por eso, bueno, cuestión de aceptar ese destino, abrazarlo, transitarlo y empezar a vivirlo, empezar a decidirlo en la compasión, en la misericordia y como decía por acá nuestro amigo Christoph, en el desprendimiento, en el amor crucificado, en el resucitado. Bueno, les deseo una Pascua llena de fascinación por este misterio que nos envuelve y que es para nosotros porque fuimos creados en él. Desde nuestro ser roto, sí, Milva, sí, absolutamente, desde nuestro ser roto, ser resurrección y vida. Es impresionante, ¿eh? Este ida y vuelta entre nosotros, sí, Milva. Totalmente, totalmente. Hay una canción que realmente vale la pena para cerrar, que es de la misma congregación religiosa que fue muy
sentida durante mucho tiempo atrás, y ahora está un poquito de capa caída, pero que tiene unos cantos estupendos. Y es el que vengo poniendo en las misas. Resucitó, Misioneras de Cristo Resucitado, que nos ayuda a meternos incluso hasta en el ritmo y la fuerza de esta resurrección. Dice así. No, disculpen, se me desconfiguró el... ¿Dónde estamos acá? Claro, tanto tiempo sin canción se dio de baja. A ver dónde estamos. Ahí está, ahora sí. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya. Sirve para nosotros, resucitó Cristo nuestro Señor. Revive nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Aleluya. Todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Revive nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón.